Gracias. Bueno, lo primero es de bien nacidos, dicen, ser agradecidos, así que yo doy las gracias. Quiero dar las gracias de parte de todas a Ladies de UX y más concreto a Ali y a Paula, que nos han ayudado mucho y que han hecho posible que estemos aquí esta tarde, y también a InnoIT para dejarnos el espacio. Gracias a vosotras también por estar aquí en un día tan oscuro, con lluvia, que sabemos que además en Madrid todo se complica. Y lo que nos gustaría es que esta fuese una conversación entre compañeras del sector. Así que os invitamos, aunque está planteada como una mesa redonda, a que levantéis la mano si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda, y nosotras intentaremos responderla como mejor podemos. También al final vamos a dejar un tiempo para que podáis hacer las últimas preguntas y preguntar cualquier cosa. Me ha olvidado decir que hay cañas y comida después. Antes de las cañas hay mucho que hacer y mucha resistencia. Nosotras, para que no vayamos más mañana a trabajar. Perfecto. Entonces, empezamos con una pequeña presentación de cada una. Empiezas, Ana, tú, que eres la primera ahí a la izquierda. Vale, pues nada, yo me llamo Ana y trabajo en materia prima como researcher con mis compañeras. Bueno, yo soy Paula Juan, porque hay... Sí, pero además coincide las dos sociólogas, pero bueno, socióloga, y llevo en enero, llevo hace 4 años trabajando en materia prima como researcher. María, que estamos siguiendo la Pues nada, soy investigadora en materia prima y mi formación es como antropóloga. Y luego apareció el sector del diseño y eso modificó también un poco algunas cosas de la formación, que es algo que si os apetece, pues podemos hablar. Bueno, yo soy Paula y mi formación es como socióloga y vengo sobre todo más de la parte de investigación de mercados y ahora estoy pues en materia prima con mis compañeras. Me presento yo también, yo soy Victoria Tedaldi, soy investigadora estratégica y diseñadora estratégica independiente, pero colaboro mucho con materia prima, tanto que yo me considero una más. Y hemos hecho mucho trabajo juntas, sobre todo en proyectos internacionales. Mi background es más bien de estrategia de marketing, vengo de ese lado. Vale, empezamos con un pequeño calentamiento. Nos gustaría ver un poco con qué ideas sobre la investigación venís, qué lleváis en vuestras mochilas. No es un examen. o sí. Vamos a lanzar una serie de afirmaciones, una serie de frases que podéis ver en la pantalla y también os leeremos. Lo que os pedimos es que si creéis que esa afirmación es verdadera, os levantéis. Si en cambio pensáis que es falsa, o os quedéis sentadas. ¿Vale? ¿Todo claro? Empezamos con la primera. ¿Quién la lee? La investigación es un stopper, requiere muchos recursos y alarga los tiempos de diseño y desarrollo. A favor, en pie. En contra, sentadas. ¿Veis? Bueno, no levantamos nosotros. O sea, porque nadie está a favor. Bueno, está feo, ¿no? Decirlo. Está feo, y está feo que lo digamos nosotras. Todas las frases tienen trampa, ¿no? Entonces, claro, o sea, es un stopper. Es un stopper, no, que implica que hay que dedicarle un tiempo en un proceso donde normalmente no se cuenta con dedicar un espacio de tiempo a la investigación. Eso también es cierto. Cuanto menos tengas incorporado en el lugar donde trabajas la investigación, más stopper puede llegar a ser. Cuando los procesos de investigación estén más metidos dentro de la propia metodología de la organización, bueno, va a ser más ágil, ¿no? Eso es evidente. Entonces, decir que no es un stopper, pues va a depender de cuál es la realidad con la que estemos trabajando en el desarrollo de nuestro producto, de nuestro servicio, de la dinámica de trabajo de la empresa y cómo esté la investigación UX, por ponerle una etiqueta y por simplificar, y ahora también podemos hablar un poco de qué hay detrás o debajo, ¿no?, de la investigación UX, pues es cierto. Sí, o sea, alarga los tiempos, sí, pero en realidad no es un stopper porque vas con más certidumbre y por lo tanto luego vas mucho mejor, ¿no? Y si vas sin investigación, pues vas a dar palos de ciego. Veremos que no sirve. Sí, pero, a ver. Ok, vamos a la siguiente.
evidente. En la medida de lo posible hay que procurar desarrollar todo lo que el usuario diga. En contra, de pie, en contra de pie y a favor sentadas. Para que os levantéis. Me ha costado, ¿eh? No hay doble negación. Venga, pues alguien que diga por qué está en contra. Venga, hola, ¿tu nombre es? Marta. Marta, encantada. Pues porque hay veces que... Nos podemos sentar el resto, ¿no? Sí, sí, ya estoy sentada. No, pero Marta, que te escuche muy bien. Yo no voy a hacer. A ver, porque hay veces que lo que el usuario diga, sobre todo la parte pequeña del usuario, puede ir en contra, por ejemplo, del negocio, o de algo que, o incluso de lo que la tecnología que tenemos. O no, a lo mejor el usuario pide que sea Amazon y nosotros tenemos una tienda pequeñita de barrio. Claro, hay una, totalmente de acuerdo, gracias Marta. Hay una parte que es por eso y luego aparte porque los datos que nosotros obtenemos, que es lo que dice el usuario, eso hay que analizarlo, ¿no? Y tiene que ser destilado. El usuario, nosotros siempre decimos carta a los Reyes Magos, que en realidad ellos ya siempre están en modo carta a los Reyes Magos, pero luego lo importante es por qué dicen lo que quieren, ¿no? El usuario te puede decir que quiere una cosa, pero tú como investigador tienes que analizar qué hay debajo de eso que quiere y luego eso traducirlo en decisiones de negocio o en decisiones de producto, de diseño, ¿no? Pero hay que tomar lo que nos dice como un dato a analizar. Muy bien. Y a mí me gustaría apuntar, ¿no? Que planteas en contra, ¿no? Que a veces el usuario nos puede dar una información que esté en contra del negocio o en contra de la tecnología, más bien sería que tuviese cierta dificultad tecnológica lo que quiere desarrollar. El usuario la mayoría de las veces está en contra del negocio o está en contra de cómo se quiere lucrar el negocio, ¿no? con el usuario. Entonces, no se trata de estar a favor o en contra, se trata de, igual que tenemos datos o estrategia de negocio normalmente, aunque puede estar vinculado también a datos, tenemos nuestras capacidades tecnológicas, ponemos sobre la mesa la información, el conocimiento de usuario y al final, estrategia, posibilidad e conocimiento de usuario tienen que formar nuestro producto, ¿no? Entonces aquí tenemos que ceder desde muchos ángulos, ¿no? Hay que encontrar cuál es ese hueco. No se trata de que el usuario vaya a encontrar el negocio, que el negocio vaya, sino que tenemos que encontrar el punto de unión. Estamos poniendo argumentos sobre la mesa desde diferentes puntos y tenemos que encontrar cuál es el punto donde se concilian, ¿no? ambas estrategias. Siempre será mejor preguntar a alguien que no preguntar. A favor, de pie, en contra, sentadas. No creáis que siempre hay una buena y una mala, ¿eh? Vale, está interesantísimo. Siempre será mejor preguntar a alguien que no preguntar. Alguien de los que están en contra, de los que os habéis quedado sentadas. Os podéis sentar todos. O sea, alguien que no está... La frase es, siempre será mejor preguntar a alguien que no preguntar, pero hay gente que se ha quedado sentada. ¿Alguien de los que se ha quedado sentada? Hola. Muy bien. ¿Tu nombre? Virginia. A ver, depende de quién le vaya a preguntar. Si era un researcher, le va a preguntar a los productores, está súper Totalmente. Perfecto, justo. Hay veces que le preguntas al de al lado, en plan, bueno, pero por lo menos le pregunto a alguien y entonces antes ibas a ir como con más de pies de plomo porque no tenías certezas y de repente los datos que te ha dado gente con mucho sesgo, con mucho contexto, que no es tu usuario objetivo, tú los vas a tomar como ciertos, ¿no? Y entonces vas a ir más rápido de lo que deberías. Para eso es mejor seguir yendo con hipótesis e ir tanteando que utilizar esos datos como si fuera el usuario final. Eso pasa cuando preguntas a alguien que es el product owner o también cuando preguntas a tus amigos o un perfil que no es el perfil al que tú te quieres dirigir, ¿vale? Muy bien. Vamos con la última. La investigación cualitativa tiene sesgo. A favor de pie, en contra sentados. Venga, no, hay que mojarse. A favor, alguien que haya dicho a favor, venga, vamos. ¿Hay alguien que haya dicho a favor? La investigación con personas sin puede ser porque esa persona esta mañana se ha levantado con el miedo, pero ha discutido con su pareja,
porque tiene esta experiencia que esta otra persona no ha tenido. Siempre hay un sesgo que es cultural, que es social y que es inherente a cualquier proceso de investigación. Conscientes de cuáles son esos sesgos y hacer el disclaimer siempre de la investigación. ¿Todos los usuarios de este estudio eran europeos o eran todos de una ciudad grande o no sé si hay una... ¿Tu nombre? Ay, perdón. Marina. Cantú. Marina. Entonces, ¿el sesgo lo tiene la persona informante o el sesgo lo tenemos nosotras como investigadoras? Hay un sesgo tanto nosotros siendo investigadoras como la persona. Y voy con otra pregunta, y puede ser para Marina o para quien se anime. ¿Solo el ejercicio de la profesión de investigación tiene sexo? Sexo. Estaría yo. ¿Tiene sesgo? Solo No, la solo investigación. no, pero no trabajo. Evidentemente, es que todas las cosas que estén afectadas por personas. Tienen sesgo, ¿no? Tiene sesgo. ¿Y por qué entonces la investigación cualitativa tiene el San Benito del sesgo? O sea, ¿la cuanti tiene sesgo o no tiene sesgo? Lo que pasa es que yo creo que en los entornos que nos movemos de corporativos y tal, se a la cantidad, no, es que me han respondido 2.000 personas. A ver, desde luego, cuantos más data points tienes, bueno, siempre va a haber un sesgo y una vez que sea representativo, que no sea representativo y demás. Pero vas a tener, o sea, bueno, tiene un poco de truqui como qual y quanti, que la quanti también tiene un montón de sesgo, tiene el mismo sesgo porque tiene sesgo desde el momento en el que estás segmentando tu muestra, estás redactando la pregunta de una manera u otra, estás codificándolas, o sea, dando unas opciones u otras, todas esas decisiones que tú estás tomando, está habiendo un sesgo. Y si hablamos del sesgo del usuario, que nosotras ahí lo vemos de otra manera, pero bueno, que si queréis luego lo hablamos, también lo contestan personas, ¿no? Y que cuando se enfrentan a esa pregunta, tal y como está redactado, lo interpretan de una manera o de otra, ¿no? Y que parece que solamente es la quali la que es, que además el sesgo nos lo llevamos a que es algo subjetivo y no es que sea subjetivo, ¿no? Pero que el mismo sesgo que tiene la quali, pues también tiene la quali. Y lo tiene cualquier ejercicio ¿no? de la profesional que implica sesgo. Entonces, de alguna manera sí que queríamos traer un poco y compartir con vosotras que no puede ser un argumento en contra de realizar un proceso de investigación el sesgo, porque además el proceso de investigación, ya sea cuantitativo o sea cualitativo, si se está ejerciendo por profesionales, entendemos que estamos realizándolo con la metodología, ¿no? Y con los procesos adecuados. Por lo tanto, estamos minimizando continuamente y en revisión y en control de ese sesgo, ¿no? Entonces, que no se utilice como argumento, eso no quiere decir que no neguemos que cualquier ejercicio profesional desempeñado por personas, por máquinas que diseñan las personas, va a tener un sesgo. No es exclusivo de la investigación, por lo tanto, no se puede actuar contra la investigación con este argumento, ¿no? Y habrá que poner sobre la mesa para resultar más didácticas, ¿no? Y que se comprenda cómo se puede minimizar el sesgo en investigación, que es a través de seguir el método científico, ¿no? Al final estamos dentro del abanico de las ciencias sociales y estamos hablando, por lo tanto, de investigación, ¿no? Que tiene un carácter científico, aunque la estemos aplicando al diseño, la estemos aplicando al negocio, ¿no? Igual que no le preguntamos, como decía la compañera, al project manager, no le preguntamos al primer tío que nos crucemos por la calle, ¿no? Ahí estamos, por ejemplo, minimizando el sesgo, ¿no? Entre otras cosas. Vamos a seguir al hilo de esta conversación sobre sesgo que va a volver a salir seguramente en vuestras conversaciones, en nuestras conversaciones, en las conversaciones de todos los que tengan que hablar de investigación, que probablemente en muchos campos. Vamos a ver qué es la investigación. Lo que os hemos traído son dos citas de dos mujeres investigadoras que probablemente muchas de vosotras conocerán. Una es Cindy Yang, que dice que la investigación es creación de conocimiento. La otra es Erika Hall, que habla de un proceso centrado en comprender las perspectivas, comportamientos y contextos de los usuarios, con esta finalidad de crear productos y servicios que satisfagan las necesidades de manera efectiva, pero también habla de no solo recolectar información, sino también interpretarla, como decíamos hace poco, y usarla de manera estratégica para que estas decisiones de diseño que se tienen que tomar estén bien informadas. ¿Queréis añadir algo a las opiniones de estas dos gurús?
Sin presión. Bueno, yo creo que insistir, ¿no?, en el tema de que creo que también es un argumento que se utiliza y a veces quizá no lo sabemos jugar desde la investigación del todo, que la investigación no es descriptiva. Por lo menos la investigación aplicada a producto, aplicada a negocio. La investigación es un ejercicio de interpretación que pasa por un momento descriptivo, pero que tú tienes que convertir en un aprendizaje. Y ese aprendizaje implica un análisis, implica una interpretación. Entonces, esto es fundamental. Solo aportamos valor en investigación si somos capaces de interpretar la información, los datos que tenemos, convertirlos en información y de ahí en un análisis interpretativo. Si no, no tiene valor porque entramos en lo que el usuario dice. Lo que el usuario dice es una cosa y para nosotras es fundamental, digamos que es nuestra materia prima con la que trabajamos las investigadoras, el discurso de usuario, si hacemos etnografía, la observación del usuario haciendo X, pero el valor de la investigación para tomar decisiones de diseño reside en la interpretación de aquello que hemos observado o que hemos escuchado. Entonces, esto es fundamental. Y cuando veáis investigaciones puramente descriptivas, tenéis que dar un toque, ¿no? Levantar la mano y decir, esto no es una investigación que me permita tomar decisiones. Habrá momentos que la investigación más descriptiva puede servir, ¿no? Nos puede hacer un papel. Yo a veces necesito saber cuántas personas se han descargado el producto y eso es meramente descriptivo y eso es un dato que a lo mejor puede ser relevante. Pero para la toma de decisiones de diseño es un dato que no me permite avanzar. Aquí, o sea, sumando a lo que dice Marina, yo creo que la anterior cita se ve muy bien, ¿no? O sea, no sé cómo lo ponía, ¿no? La investigación es creación de conocimiento. O sea, para nosotras lo vemos clave de que la investigación te tiene que llevar a otro lugar. O sea, si tú terminas la investigación y terminas de leer tus volcados y te quedas como en esa fase descriptiva de contar lo mismo que realmente te ha dicho el informante, no estás yendo a ese otro lugar, no estás creando ese conocimiento, ¿no? De nuevo, es donde aportamos valores en ese interpretar, ir más allá, conectar puntos y pues crear conocimiento, valga la redundancia, y poder establecer conclusiones, o sea, no quedarnos en algo mucho más plano como sería esa capa descriptiva. La importancia del análisis, ¿no?, se asocia un poco a lo que decíamos antes, no todo lo que el usuario diga lo tenemos que tomar literal y llevar a nuestras sobre todo porque la opinión fluctúa, ¿no? Y eso yo creo que lo vivimos nosotras en nuestra experiencia, ¿no? A veces opino una cosa y a veces puedo opinar la contraria y además es algo que hoy día también reivindicamos, ¿no? ¿Por qué no? ¿No? Porque no puedo opinar una cosa y luego la contraria y según el momento y según entonces la opinión no nos interesa tanto, ¿no? Nos interesa de ese discurso, que puede ser opinión en un momento determinado, identificar el por qué, ¿no? Hay esa opinión. Y eso es una interpretación. Y hablando del valor de la investigación y de dónde reside el valor de la investigación, me gustaría que me contarais un poco, y esto preparando esta sesión salió un poco de las conversaciones, me decíais que la investigación sirve para que los productos y servicios que diseñemos ofrezcan un valor material a las personas. ¿Qué quiere decir esto? Vale, aquí nosotras insistimos mucho en lo del valor material, forma parte de cómo nosotras entendemos la investigación en diseño. Al final lo que buscamos, ¿no?, es que los productos, los servicios se adapten a las necesidades, a las prácticas, a las expectativas de las personas que lo van a usar. Por lo tanto, tienen que aportar un valor real. ¿Vale? Entonces esto es fundamental. Más allá, y por mucho que investiguemos, el producto y el servicio tiene que ser útil, tiene que aportar valor en su propia definición o conceptualización del producto y del servicio, ¿no? No vamos a luchar desde la investigación ni a forzar cómo el usuario se ha de adaptar a funcionalidades, estrategias, modelos de negocio que no le aportan valor. Entonces eso también, cuando establecemos conversaciones con los clientes, lo primero que tenemos que entender nosotras es cómo funciona el producto, cuál es la propuesta de valor real, más allá de la narrativa, para entender y contraponer a lo que ofrece ese producto y ese servicio el discurso del usuario, ¿no? Entonces,
Para nosotras esto es fundamental, más allá de lo que pueda decir el usuario y cómo lo podamos interpretar, si su producto o servicio no ofrece valor, la investigación quizá tampoco tiene mucho sentido, porque todo lo que le vamos a decir te lo podemos decir sin antes hablar con nadie. Que resuelve su producto o que aspira a resolver, a lo mejor no lo consigue, ¿no? O a lo mejor no, hay cosas que se pueden trabajar, pero de entrada, ¿no? ¿Cuál es ese propósito y sobre todo cuál es esa misión? ¿Qué es lo que hace usted, ¿no? Para que este señor, esta señora pueda resolver, ¿no? Esta necesidad o, ¿no? Este objetivo que tiene. Entonces esto es fundamental, ¿no? Entender cómo en investigación vamos a intentar aproximar los productos a las necesidades de los usuarios. Justo al final este diseño, o sea, que los diseños tengan un propósito claro para que como investigadoras poder saber si ese propósito, o sea, está en la vida de las personas, cómo se enfrentan a día de hoy a ese propósito, pero si un producto no tiene un foco claro, no está pensado para resolver algo realmente, sino no queda claro cómo se pretende aportar valor, con ese producto no podemos investigar o entender cómo efectivamente va a poder aportar valor en la vida de las personas, ¿no? En los contextos de las personas. Es un tema también como de compromiso profesional, ¿no? Entendemos que al final, ¿no? Nuestra profesionalidad está ahí, ¿no? Y se pone en juego ahí, tú estás comprometida con las personas y luego estás comprometida con el cliente, ¿no? O puede no tenerlo definido y será tu responsabilidad ayudarles a definirlo. O sea, que creo que hay veces que no está definido, muchísimas veces, más del 50% de las veces, y nuestra labor, porque claro, tú eres researcher, pero claro, al final pues haces un poco más cosas, es que tienes que acompañar para esa definición. O sea, que esa definición no va a venir dada o puede no venir nada, pues lo tienes que preguntar y ayudar al cliente a que la defina, pero que no siempre está. Y aquí tenemos dos citas de dos diseñadores que están muy de acuerdo con vosotras. Dieter Rams desde el diseño industrial, un buen diseño necesita entender a la gente, está hecho para la gente, y Don Norman, más hacia la usabilidad, habla de mejorar la vida de las personas a través del diseño y la investigación. El valor de la investigación, por lo que decís, ¿no? Residiría en eso. ¿Qué necesita la investigación para aportar valor? Pues en la investigación, para aportar valor, necesita entender muy bien qué se va a hacer con esa investigación. O sea, la investigación no se puede hacer como si fuera una churrera. Venga, hago cuántas al peso, cuántas entrevistas, venga, y cuáles son los objetivos. Y hago identificar las necesidades del usuario, reconocer pain points, ¿no? Los 4 así que redactamos siempre y tal. Para que una investigación realmente aporte valor, tienes que hacer una fase de inmersión previa, de entender muy bien cuál es el reto del producto o el negocio que tienes. Y luego ya tú te preguntas cuáles son tus objetivos, pero o tienes muy claro de dónde viene y a dónde va, o vas a hacer una investigación que probablemente sea excelente. O sea, que metodológicamente no se le pueda poner ni una sola coma, pero no va a servir para nada, no va a aportar valor a las personas que te lo han encargado, porque ya lo saben, no tiene nada que ver con lo que ellos necesitaban, lo que sea, ¿no? Entonces, es responsabilidad nuestra entender primero cuál es el reto de negocio o de producto, y una buena inversión te va a permitir que tu investigación aporte valor. Si no, da igual que seas el mejor researcher del mundo. Yo creo que además también cuando presentamos los resultados, ¿no? Que no solo que generemos conocimiento y de repente le contemos al cliente, madre mía, la cantidad de cosas que he aprendido, ¿no? Pues ya sea de tus consumidores o del negocio, del producto, no, sino que al final ellos lo que necesitan son respuestas. Lo que tenemos que hacer, ¿no? Como decía Ana, es conseguir dar esas respuestas y que sean accionables. Es decir, tenemos que conseguir que una vez que hacemos la presentación de resultados al cliente, que eso vaya a un sitio, que no se quede ahí en esa presentación, que se lo contemos y digamos, pues qué interesante todo y que aquí se acabó. Claro. ¿No? Tenemos que conseguir que la investigación vaya más allá, que realmente esa información se utilice para mejorar, ya sea un producto, servicio, para una estrategia, marketing, o sea, me da igual cuál sea el objetivo, pero que pues, se puedan tomar decisiones al final con esa investigación y esos resultados. Y eso también es responsabilidad del research. O sea, el research no puede hacer el libro de PTT, ahora te cuento aquí todo lo que yo he sacado, sino que para que realmente aporte valor tienes que hacerlo que sea digerible, que sea fácil de consumir, que esté sintético, que sea visual, que tenga cosas más allá del texto, porque luego sabemos que la gente no lee. Y
Y además es un poco una trampa, ¿no? Del perfil del investigador, que se apasiona todo y pero luego, uy, qué interesante eso, pero luego cuando el cliente suele claro. ¿no? O lo sabe muy bien. Y es que sabe muy bien cómo ver de todo lo que es súper interesante, dónde está lo que realmente va a servir para algo. Ok, vamos a hablar un poco del quién. Vamos a hablar del perfil profesional para empezar, si os parece. Habilidades, ¿qué habilidades profesionales son? Se habla mucho de la empatía, pero a mí me gusta más, priorizar antes que la empatía el cuestionamiento. O sea, a medida que tú vas haciendo research o que te planteas un research, el cuestionarte el porqué de ese objetivo, el porqué de esa técnica, el porqué de todas las decisiones que estás tomando y también luego la capacidad de discusión. Porque si no, se habla de que la empatía, que tienes que entender a los participantes o a los informantes cuando hablas con ellos, pero creo que también es cuando estás hablando con ellos, el saber tener esa capacidad discursiva de cada vez que te están contando algo, tú cuestionarte eso que te están contando y saber al final un poco intentar estar analizando al mismo tiempo que tienes la conversación, ¿no? ¿Cómo conecta esto que me está diciendo con mis objetivos, con las necesidades del mismo negocio? Creo que esas son que están un poco todas interrelacionadas, ¿no? También un poco con la curiosidad, que a veces pasa que te cuentan algo y no quedarte ahí si crees que puedes tirar más del hilo, ¿no? Pero hacerte esa pregunta de si con una afirmación que te ha dado la persona que estás entrevistando, si puedes tirar un poco más del hilo y eso te puede resolver, ¿no? No simplemente, vale, ya hago check porque ya esto ha resuelto la pregunta que yo tenía planteada en mi guía de moderación y es suficiente. No, siempre hay como que estar todo el rato, pues sí, cuestionándose y intentando simultáneamente tener esa capacidad analítica de estar pensando en lo que te están diciendo. Para mí otra cosa también que es muy importante, sumando a lo que comenta Paula, es tener la capacidad de no juzgar, que cuando te están, ya sea en las entrevistas, grupos, cuando te están contando algo, pero también incluso en análisis, ¿no? Cuando tienes ahí todos los grupos y tienes que analizar toda esa información, ser capaz de poder empatizar y entender lo que te están diciendo, pero con ese objetivo de buscar realmente por qué te están diciendo eso, ¿no? O por qué están haciendo esas cosas. Conseguir entenderlo y no juzgar, porque muchas veces no hay temas que nos interesan más o con los que conectamos más y otros temas pues, nos interesan menos o conectamos menos, ¿no? Entonces ahí me parece como muy importante tener esa capacidad de poder involucrarte de la misma forma y mostrar ese interés y esas ganas de descubrirlo que con otros temas. Y sobre todo porque, bueno, nosotras por lo menos investigamos cosas súper cotidianas, entonces de todo tienes una experiencia, ¿no? Lo conoces, o tu vecino se acaba de comprar un coche, o tú, o te acabas de abrir una nueva cuenta en el banco. Entonces ahí mantener la distancia con eso y no acabar pensando en tu experiencia y decir, le pasa por esto, sino siempre intentar ir al por qué le pasa realmente. Porque una cosa es por qué yo me la he abierto y otra cosa es por qué él ha querido abrirse una cuenta en este banco, ¿no? Yo creo que eso sí, igual investigásemos cosas un poco más exóticas, sería más fácil que no fuera tu experiencia por delante, pero al menos nosotras estamos muy en la cotidianidad, la verdad. Desgraciadamente, por otro lado, es lo que hay. Sí, sospechar de la empatía como habilidad estrella de la investigación. Porque, bueno, la empatía nunca está de más, ¿no? Compañeras, ¿no? No solo para la investigación, ¿no? Entonces, claro, que esa sea, pues quizá no, ¿no? La discusión, ¿no? La capacidad de análisis, ¿no? Todo eso. Vas a avanzar mucho más en la investigación con esas habilidades. Por supuesto, tienes que tener capacidad de escucha, ¿no? Pero la empatía a mí me hace un poco, nos chirría un poco. Que sí, quizás es más empatía cognitiva, ¿no? O sea, es entender por qué te están diciendo eso, en qué contexto están, en qué situación. Sí, lo de la empatía pues, se puede quitar del currículum. Ok. Otra cosa que se escucha mucho es que todo el mundo investiga, en realidad. En vuestra experiencia, ¿qué perfiles profesionales investigan? A ver, por hacerlo lo hace todo el mundo. Yo creo que sobre todo tiene que ver mucho con el campo de las ciencias sociales, ¿no? Que viene mucha gente igual pues de marketing, de sociología, antropología, estudios de mercado, investigación, pero creo que también hay una parte que cada vez más, que tiene igual más que ver con las ingenierías, con igual toda esta parte que también están empezando a investigar, ¿no? Y a realizar este tipo de investigación. Realmente yo no creo que haya un perfil concreto que sea como hay una carrera de investigación, te haces esta carrera y ya está, eres investigador y puedes investigar, ¿no? Creo que al final creo que es una rama multidisciplinar
en el que vengas de donde vengas, creo que puedes aportar además algo, ¿no? Tu propia experiencia. Y mientras tengas las técnicas o controles las técnicas, precisamente para eso que comentábamos al principio, ¿no? De aunque haya sesgos que tenemos todos de la persona, pues que con esas herramientas eliminemos, por lo menos o minimicemos esos sesgos, pues yo creo que al final todo el mundo puede realizar investigación. Sí, un poco, vamos a quitarnos un poco, ¿no? Esa caspa que tenemos, no es que yo no soy socióloga, no es que yo no soy psicóloga, no es que yo no soy antropóloga. Pero usted usted es diseñadora, usted tiene que entender lo que le está pasando, ¿no? A las personas que van a hacer uso o están haciendo uso en este momento de su servicio y de su producto, y dentro de su perfil profesional está la investigación. Eso no quiere decir que como diseñadoras, ¿no? Tengamos que dominar el proceso de investigación, ¿no? Nos podemos también apoyar en profesionales que se dedican o que al final la experiencia que tienen profesional la han ejercido más en ese ámbito, ¿no? Pero como diseñadoras, yo creo que forma parte un poco de las competencias que, sobre todo a aquellas que les guste y tengan la posibilidad de desarrollarlo, ¿no? Y empezar a arrimarse a los equipos de investigación, ya sean equipos externos o internos, y ver un poco qué hacen y ver cómo se puede sumar, ¿no? Porque a veces se cree que la investigación es 100% analítica, y está claro que es muy analítica, pero tiene una parte creativa y conceptualizadora. La gente que desarrolláis vuestra profesión, sobre todo en el diseño, aportáis muchísimo y ayudáis mucho a equipos o a perfiles 100% de investigación, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí, ¿no? Hay un aproximarse que es muy interesante del diseño a la investigación, ¿no? Entonces ahí os animamos 100% a quien le apetezca, ¿no? Este campo. Claro, o sea, nosotras sí que creemos que cualquiera puede investigar, pero tampoco cualquiera que se levante por la mañana y dice, hoy voy a hacer una investigación. O sea, puede, pero tiene que entender cuál es el proceso. O sea, hay un proceso, no nos lo hemos inventado nosotras, desgraciadamente, pero hay un proceso, hay un método científico. Entonces, si tú te lo aprendes y dominas las técnicas y aprendes junto a alguien, puedes investigar. Pero que tampoco, o sea, que no sé si me estoy explicando, ¿no? Pero que también de repente parece que la investigación, frente a otro montón de disciplinas que aparecen alrededor de los productos, lo puede hacer cualquier persona. Pero cualquier persona es que hoy se levanta y hace unas entrevistas, porque total, como es hablar con alguien, todos hablamos, ¿no? Entonces yo puedo hablar con alguien, claro que todo el mundo puede hablar, pero para hacer una investigación tienes que entender que primero hay un diseño, que hay unos objetivos, que tienes que hacer una vía de conversación, y luego ya, si tú tienes las habilidades, podrás hacer esa entrevista, ¿no? Pero que a veces yo creo que nos vamos al otro extremo, ¿no? O de repente nadie se quiere acercar, o de repente todo el mundo, aunque no sepa ni que existe un objetivo y que es una hipótesis, se pone a hacer entrevistas, ¿no? Porque total, las puede hacer cualquiera. Luego ya si se analizan o no, como luego se analiza, pues este me ha dicho que no sé qué, pues a mí este. Entonces ni lo uno ni lo otro, yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta. Y también identificar, ¿no? Cuando estamos si estáis en producto, ¿no? Identificar quiénes son las personas que tienen cerca los datos. A lo mejor no están investigando, pero tenemos a la gente que recoge el tracking de marca, tenemos a la gente que lleva el servicio de atención al cliente, tenemos a la gente que son los comerciales de este producto. Toda esa gente está muy cerca del dato, no tiene información, no tiene conocimiento, pero nosotras podemos acercarnos a esa gente y trabajar con ellos para llevar esos datos y generar conocimiento, ¿no? Entonces hay mucha gente que quizá no esté realizando investigación, pero sí que obtiene mucho dato de usuario que es muy valioso. Claro, y eso es un tema además muy interesante, porque una cosa que vemos muchas veces es que nos obsesionamos con hablar con el usuario, ¿no? Y hay veces que el usuario es muy inaccesible, por lo que sea, porque estás investigando banca privada, gente con más de X millones en su banco, pues no es gente que esté aquí a nuestro alrededor. O bueno, o cosas que por lo que sea, por las características, y efectivamente, como dice Marina, muchas veces en los equipos o en las organizaciones hay muchas personas que te pueden dar acceso a una gran cantidad de datos sin necesidad, ojalá, ¿no? Que se pueda combinar. Lo ideal es combinar y poder triangular y tener datos de todos, ¿no? Pero que esa parte también es muy interesante, que siempre se nos olvida. Y a veces es interesante, si sabéis de investigación o ejercéis este perfil profesional en vuestra empresa, que podamos capacitar, aunque sea mínimamente, a esa gente que está cerca del dato, sí, para que ese NPS esté bien preguntado, para que esa encuesta, ¿no?, esté bien planteada y no sean 25 preguntas y sean 3
para que ese comercial te lance 4 preguntas que te interesan y que necesitas resolver sobre el cliente, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Al final la investigación es una disciplina que puede ser muy transversal en una organización si hay un equipo que decide, se pone manos a la obra a ver cómo podemos, ¿no? meter un poco el germen de la investigación más allá de tener un equipo, ¿no? Y suele tener un impacto también en la cultura de la organización. Total. Y es muy positivo para muchas más cosas transversales de la investigación. Hablemos de clientes y proyectos. ¿Cómo se vende investigación? ¿Cuáles son las dificultades de vender investigación? Nuestra experiencia, nosotras no hacemos trabajo comercial. No hacemos trabajo comercial porque no sabemos, que si no lo haríamos, no lo dudéis. O sea, que no es una cuestión de, no creo en el trabajo comercial. No. O sea, que son los pies de la gente que sabe hacer trabajo comercial. Pero nosotras no lo sabemos hacer y hasta la fecha, bueno, pues la realidad es que hemos tenido otras vías, ¿no? de acceso a los clientes. Entonces, la gente que a nosotras nos llama, y somos una consultora, ¿no? también como para situarnos, es gente que ya conoce el valor de la investigación. O alguien lo conoce. O alguien siempre está en la organización. Hay alguien a quien convencer. Pero hay alguien en el equipo que lo conoce. Sí. Entonces, de entrada, es más sencillo. O sea, que nuestra experiencia ya no hemos tenido que ir a convencerle a alguien. Otra cosa es que alguien en la empresa conoce ya los beneficios de la investigación y entonces toca convencer al decisor, ¿no? Entonces, ¿cómo convencemos nosotras al decisor? Primero, solemos ajustar mucho expectativas, ¿no? de lo que puedes obtener con un proceso de investigación y lo que no puedes obtener con un proceso de investigación. Y eso se hace ejemplificando qué preguntas resuelve el research y qué preguntas corresponde resolver al negocio o corresponde resolver a otras de las áreas de la empresa. Entonces esto ayuda mucho, ¿no? Ver qué información al final o qué tipo de conocimiento es lo que tú puedes obtener. Ayuda también mucho a nosotras a vender el research cuando el cliente plantea que lo quiere hacer, aunque tiene dudas y además, bueno, pues aparecen los típicos argumentos de hablando solo con 12 personas, hablando con 6 personas, ¿no? Todo esto, cuando ayudamos a redefinir el reto que tienen. No se dan cuenta que la investigación tiene un carácter muchas veces estratégico. Entonces, que si el equipo de investigación entiende muy bien y ayuda al cliente a redefinir para qué quiere la investigación, de repente la investigación suma puntos, ¿no? Ya la interlocución es otra, porque yo no he venido a hablarte de investigación, yo he venido aquí como materia prima a hablarte de tu reto y a entender qué quieres saber tú. Y entonces te sitúas ya en una conversación donde estamos hablando un reto de negocio y un reto de diseño y ya vendrá la investigación. Primero vamos a entender eso. Entonces a nosotros también nos ayuda mucho utilizar un lenguaje en un primer momento fuera del ámbito de la investigación y utilizar un lenguaje de negocio, un lenguaje de diseño. Casi nunca, o sea, explicamos las técnicas que vamos a hacer y todo eso, pero no le damos mucho peso a eso. Hablamos mucho más de lo que dice Marina, de qué vas a poder hacer con los resultados, mucho de lo que no vas a conseguir, y eso no es research, eso es otra cosa, y hay que decirlo, porque claro, si no creas unas expectativas que no van a ser satisfechas jamás. Pero nosotras no decimos, vamos a hacer 12 entrevistas, o sea, lo contamos, pero nos centramos más en los objetivos, en el impacto, en los retos, en los artefactos que te vamos a entregar. Vas a tener un journey, vas a tener esto, vas a tener una quanti que te va a permitir priorizar a qué segmento tienes que ir. O sea, no le hablamos de nuestra jerga de researcher, entonces segmentaremos a la muestra en 4 perfiles que luego buscaremos que represente a la población nacional. Eso no lo decimos así. Lo decimos en su lenguaje. Eso está escrito. Está en la propuesta. Está en la propuesta. No es que eso digamos, ya veremos lo que vamos a hacer. No es eso. A veces. Pero no le damos tanta importancia a eso, que otras veces cuando vemos a otros equipos creemos que se está dando mucho peso a la metodología. No sé qué, cuando a la persona que le estás contando eso le da igual, porque si entendiese eso, ya haría esa persona la investigación. Entonces nosotros
pues las guías, no le pasamos la guía bruta, les hacemos así como los bloques de investigación, sacamos los objetivos muy, muy detallados, que es lo que el usuario, es lo que el cliente entiende. ¿Qué vas a conseguir con esta investigación? Pero las guías no les pasamos todas las preguntas, porque ¿para qué quieren eso? No lo van a entender. Les pasamos los bloques de conversación. ¿Sobre qué temas vamos a hablar con los usuarios? Pues esto. Yo creo que la clave es entender también que en diseño la investigación siempre es un medio. Entonces, hablar del medio no tiene sentido. Háblame del fin. O sea, ¿qué vamos a conseguir si nos metemos en esta fiesta, compañera? O sea, y eso es de lo que hay que hablar. Y el equipo de investigación ya se partirá los cuernos para ver cómo podemos llegar ahí. Pero eso es un asunto que solo le interesa al equipo de investigación y se impacta en el presupuesto al cliente. Pero si no, es nuestro asunto. Entonces, ojo con hablar de investigación a gente que no viene de investigación, porque al final es un medio, es como si en diseño estuviésemos hablando de los planes de Figma y de, no, claro, es que no tiene ningún interés. O sea, ¿no? Lo que me tienes que hablar al final es, esto es lo que voy a ver, esto es lo que usted va a ver. ¿No? Usted ahora va a poder contratar en 3 clics, o en un clic, por poner un ejemplo tonto, ¿no? Esto es lo que hay que contar. Pues en investigación lo mismo. La investigación, las tripas de la investigación le interesa al equipo de investigación. Y por supuesto tú lo tienes todo que documentar, por si en algún momento también esa trazabilidad la quiere ver el cliente. Claro, nosotros eso se lo pasamos todo, les invitamos, pueden conectarse en streaming a todo, bueno, ahora sin streaming, pero se pueden conectar a las entrevistas en directo, a los workshops, a todo, tienen los brutos de todo, los volcados, todo lo tienen. No van a ver, no lo ven, ¿qué hacen con eso? Eso ellos lo tienen todo porque es suyo. Pero luego nosotros hacemos un trabajo de masticárselo un montón para que sea muy accionable para ellos y al final te está contratando porque quieren que les quites trabajo y eso es nuestra responsabilidad. Entonces hay que simplificárselo todo para que les sea muy sencillo trabajar con el material. Me parece entender que la mayoría de vuestros clientes no tienen un departamento de investigación interno. No. Casi, bueno, algunos sí, algunos sí. Sí. Esto lo retiro, sí, hay de todo, Hay de todo. Pero hay muchos que no. Okay. Y porque pensaba que lo de la metodología quizás... No, lo que pasa es que el que tengan un equipo de research no significa que el que te lo esté contratando sea el equipo de research. Okay. Entonces, a lo mejor tiene un equipo de research que hace mucha investigación en la compañía, pero a lo mejor no tiene tiempo para hacer pedagogía en toda la organización y a ti te externaliza un proyecto en concreto, el decisor es otro. Pero sí, es verdad. Hay perfiles también que están más enfocados en gestión, o están pero montando saben la sistematización de la investigación, ¿no? Están montando su sistema de pero aunque sepan, no les interesa el detalle de... Quieren saber el impacto, el reto, los objetivos, no el pormenor, porque yo creo que ahí tenemos la suerte de que en general los clientes que trabajan con nosotras sí que tienen confianza en nosotras, en nuestra metodología. Y luego es que tenemos mucha recurrencia, nuestros clientes llevan muchos años trabajando con nosotros. ¿No? Sí. ¿Y cuál es el tipo de entidad que demanda la investigación? Toda. O sea, tenemos clientes grandes, tipo multinacional, multi, y luego tenemos clientes más pequeños, que esos tienen menos recurrencia, pero que también tenemos al año varios, que son más una startup, este tipo de clientes, y luego tenemos diferentes industrias. Va por modas, la moda de la banca, entonces igual hay un par de años que hay más peso de la banca. La banca siempre está un poco con nosotras, nos gusta y la energía, a la banca es mucho investigación. La energía también está con nosotras. Claro, yo creo que es clave en ese sentido de quiénes son los clientes que por lo menos a nosotras nos llaman, o las entidades que nosotras nos llaman, casi todos son empresas que tienen equipos de diseño. ¿No? O bien son grandes empresas que tienen equipos de diseño y puede que equipos de investigación, o empresas que no tienen equipos de diseño, pero que tienen cultura de producto. Y entonces identifican el valor de la no saben hacer research, pero saben perfectamente que están diseñando para sus productos para sus usuarios. En ese capítulo, nosotros ya siempre partimos de esa base. Nunca tenemos a alguien que todavía no sabe que el producto es para el usuario. Que no tiene ese enfoque. No. Y en términos de tipo de proyecto que abordáis, ¿cómo se diferencia? Pues en más largos, más pequeños, ¿te dices a eso? Pues tenemos investigaciones más exploratorias, que a lo mejor puede ser un cliente grande o pequeño que dice, queremos dirigirnos a este nuevo segmento, jóvenes, no sé qué, queremos explorar qué oportunidades hay por ahí. Eso es una fantasía que pasa de vez en cuando.
Luego tienes proyectos que tienen más foco, que es, oye, queremos ver qué está pasando, entender por qué no está funcionando muy bien, pero bastante abierto también y exploratorio, encontrar nuevas oportunidades para desarrollar el producto, para mejorar la relación con el cliente. Vemos que aquí hay problemas, no sabemos por qué, ¿no? Que siguen siendo más abiertos. Y luego tenemos algunos proyectos que son más concretos de entender, dentro de que nosotros no hacemos usabilidad, pero sí que a veces hacemos test más de concepto para nuevas soluciones o para entender por qué algo no está funcionando. No hacéis usabilidad significa que no hacéis laboratorio, no hacéis test de... No, a no ser que sea un producto que hemos estado con el producto desde el principio, tipo, no existía, hicimos la exploratoria para encontrar la oportunidad, luego les hemos ayudado a diseñar el primer concepto y hemos testado la propuesta de valor, eso sí que lo hacemos porque no es de usabilidad, y luego han ido iterando el producto y estamos como muy cercanos al producto, lo conocemos muy bien y conocemos muy bien el negocio, que ahí sí que podemos hacer cosas muy de iteración, pero creemos que hay otros perfiles que aportan más valor que nosotras, que son diseñadoras y que tienen mucho más ojo que... Y vosotras os concentráis en lo más estratégico, digamos. Nos gusta pensar Nos que gusta sí. pensar que sí, pero hacemos, o sea, pero más o menos sería eso. Pero O sea, nosotras los tipos de proyectos los dividimos como por el objetivo de la Sí. investigación. Exploratoria, activa generativa o validativa. o evaluativa, Sí. ¿no? O sea que... Evaluativa hacemos cuando es algo tipo un concepto, una propuesta Sí. de valor, algo así, pero no hacemos evaluativa de este botón no sabemos si ponerlo aquí o acá porque no somos diseñadoras. Y entonces ahí pues, cualquiera de las personas que diseñan lo hace. Sí. O sea, en el día a día de esta profesión hace falta conocer el lenguaje de desarrollo. Pues está, no sé qué. Hombre, seguramente molaría, pero... No hace falta. Al principio, No. No, O sea, bueno, tú tuviste un proyecto que te hiciste con mucha jerga porque Claro, ahí acabas depende, pero... aprendiendo mucho muy rápido, te diría. O sea, otra cosa es que tú Claro. seas técnico o no, pero a nivel de lenguaje Sí. suele pasar Claro. eso. todo lo que tú puedas asumir lenguaje de tu cliente, Es entendido mucho cliente mejor. como las personas que van a hacer uso de tu investigación y necesitas recibir también sus aproximaciones y ajustarte a lo que ellos necesitan, te va a ayudar. O sea, para nosotras es fundamental un periodo, cuando iniciamos un proyecto, de inmersión. Llámalo punto de partida, llámalo entrevistas a stakeholders, llámalo, o sea, necesito hablar con ChatGPT, tú llámalo Claro. como quieras, pero tú necesitas entender Eso sí es súper cómo habla la gente que necesita la investigación. Entonces, todo lo que puedas asumir, Pero no necesitas ser súper técnica de entender No. su código, cómo desarrollan código, pero sí que tienes que entender cuando ellos dicen algo, qué quieren decir. Pero no el detalle, tú no tienes que conocer su lenguaje de programación, eso no. Pero sí entender si ellos trabajan por sprints de 3 semanas y que tienen un no sé qué y hacen un ritual que lo llaman tal, eso sí que tienes que entenderlo, porque si no te cuesta luego de seguirles. todas maneras, ahí también, como no podemos, ¿no? Desde el minuto Claro. 1 saberlo, lo mejor es decir, no entiendo esta jerga, Sí. necesito que me aclaréis esto, necesito conocer cuáles son, qué palabras, qué conceptos tengo que manejar, a qué herramientas se refiere y necesito este periodo. Y decirlo abiertamente, Sí. ¿no? Porque si no, no vas a poder continuar. Nosotras nos curramos mazo la inmersión. Mucho ChatGPT, pero luego hacemos siempre entrevistas a stakeholders, hacemos un pre-kickoff que llamamos luego antes del kickoff, para que el kickoff sea mucho más útil. O sea, todo eso es súper importante por lo que hablábamos también antes de que si tú no entiendes muy bien su organización o para qué lo quieren o el equipo es en concreto, qué retos tiene o qué miedos o qué expectativas, por muy buen researcher que seas, tus resultados no van a ser útiles para ellos. O sea, un poco útiles serán, pero no, es muy difícil afinar porque es demasiado complejo. Y es un tema también, hay un punto que es una cortesía. Sí. O sea, si tú vas a trabajar con alguien, tienes que adaptar un poco también y entender cuál es su lenguaje. Por otro lado, es un tema que te va a posicionar a ti como investigadora en un lugar mucho más cómodo, ¿no? Cuando de alguna manera tú ya vas incorporando como la jerga y haces el esfuerzo, aunque no siempre la dominemos ni se espera, ¿no? Pero que sí que estemos cómodas y luego te va a evitar muchos desplantes. Si tú tienes un kickoff en el que no utilizas la jerga que ellos utilizan de manera adecuada, hay gente que de entrada va a rechazar luego Puedes la conectar al investigación. menos, van a pensar, uff, es que no va a aportar, aunque luego sí, pero ya O vas sea, a poner es a la gente en para tensión. jugar a la gente, ponerla a favor de la investigación.
el pre-kickoff, que es muy guay, a lo mejor tú normalmente tienes un equipo core y un equipo más extendido, ¿no? A lo mejor tú has hablado con 2 o 3 personas que sabes las que están empujando más el proyecto, tú puedes hacer el pre-kickoff con ellos, te cuentan un poco quién es quién, a ti te sirve para valorar con quién te gustaría tener una entrevista individual, pues este político, ¿no? Siempre hay como mucha política interna, entonces ese pre-kickoff te sirve para tú prepararte muy bien para el kickoff, y el kickoff tiene que ser súper éxito, casi como una presentación final, porque tienes que conseguir ganarte la credibilidad de esas personas, porque luego les vas a pedir colaboración, vas a querer que no se desvinculen. Y vas a llegar con un entregable que efectivamente has hablado con 12 personas. Claro, y a veces además les vas a decir cosas que no son buenas para ellos y que tienen que digerir. Entonces, cuanto más estén de tu lado, mejor. O sea, pues suena un poco así como... Pero sí, es un poco así. Tienes que ir ganando, ahí hay una manilla. Sí, yo tenía una pregunta que era en relación a esto, de identificar identificar el objetivo del cliente antes de llegar a lo que es la investigación. O sea, a nosotros nos ha pasado alguna vez pues, vamos a la investigación, pero no hemos hecho como esa metodología correcta de cómo identifico el objetivo. Entonces, vuestra experiencia, ¿cómo lo hacéis? ¿No? O sea, por ejemplo, decíais, oye, yo elijo a 4 personas para hablar con ellas. Vale. ¿Cómo elegís a esas personas? ¿Qué criterios usáis para poder ahondar en ese? Primero, para hacer la propuesta, nosotros nunca hacemos una propuesta si nos mandan un mail. Para hacer una propuesta ya hacemos una reunión para entender muy bien por qué quieren ese proyecto. Entonces tú ya en esa reunión, que se van a conectar 2 o 3 personas, que igual dura media hora, tú ya vas a entender, les vas a preguntar qué problema tienen, por qué quieren hacer una investigación, por qué creen que la investigación les va a ayudar. Con eso nosotras presentaríamos la propuesta, ya ahí hacemos un poco de análisis documental, pero poco hasta que nos aprueban la propuesta, y luego haríamos ese pre-kickoff, ¿vale? Que es como una reunión previa con ese equipo core para profundizar. Ahí identificamos si hay que hacer entrevistas a stakeholders o no. Y si no, luego se hace el kickoff. Y nuestro kickoff suele ser un poco workshop. En el propio kickoff, imagínate, nosotros, bueno, ahora hacemos el Figma porque nos es más cómodo tener todo en un solo ecosistema, pero si no usaríamos Miro. Entonces hacemos una ronda de presentación que cada uno diga qué expectativas tiene con el proyecto. Yo soy Juan de IT y mis expectativas son, y todo lo vamos recogiendo. Y luego hacemos diferentes técnicas. El kickoff igual dura 1 hora, donde vamos recogiendo todo eso. Entonces, con eso es con lo que trabajamos. Y si vemos que hace falta hablar con alguien, pues luego incluso podemos volver a hablar con Juan, porque hemos visto que tiene unas expectativas muy diferentes a las que tenía el proyecto. Y aquí hay un tema que en esa reunión que planteaba Ana, como de inicio, ¿no? Nuestro flujo es, recibimos un correo solicitando una propuesta, entonces nosotras escribimos diciendo, y nosotras necesitamos una reunión. Entonces, eso siempre es así. Mantenemos la reunión y en esa reunión nosotras tenemos que saber para qué crees que quieres la investigación. Yo no te voy a contar ahí nada de metodología, ni de usuarios, ni de pasta, ni de técnicas, ni de lo buenas que somos. Yo lo que te voy a preguntar es ¿para qué crees que quieres la investigación? No le digo para qué crees que quieres, digo ¿para qué la quieres? No dando por hecho, no haciendo un poco de autoprofundidad, de autocumplimiento, ¿no? ¿Para qué quieres la investigación? ¿Qué quieres resolver? ¿Cuál es tu problema? Hay veces que pero en esa nada reunión, de investigación. Hay veces que en esa reunión sale que lo que quieren o lo que necesitan nosotros no se lo podemos dar. Nos pasa a veces, desgraciadamente, pero a lo mejor creen que lo que necesitan es un research y es un tipo de investigación o que nosotros no hacemos o creemos que no tienen incertidumbre para hacer un research, lo que sea, ¿no? Pero si en esas reuniones que es... Nosotros es que nos parece imposible hacer una propuesta de investigación si tú no hablas con la persona. Nos parece, o sea, la gente que lo hace, capó, si acierta, pero nos parece muy difícil. Y sin conocer el reto, ¿no? O sea, al final el reto que motiva esa investigación es como... Y que nosotros que vendas investigación al peso. Que eso, nosotros es que no vendemos ese tipo de investigación, pero imaginaros que hay un equipo de research que se está ocurriendo y que diga necesito un refuerzo para 12 entrevistas, no sé qué, es que nosotros ese tipo de proyectos no lo hacemos. Si hacéis ese tipo de proyectos sí que se podría hacer a lo mejor, o sea, que te vayan a contratar, te dan la guía, te dan todo y tú lo haces. Si es ese caso, a lo mejor sí que se podría. Eso. Pero ahí hay una serie de preguntas, ¿no?, que tú le puedes hacer a tu cliente para sacar el reto, porque a veces el reto no lo tiene definido. Claro. ¿Vale? Entonces, en esa reunión tú tienes que ayudarle en para qué
qué mejoras esperas ver en tu producto, en tu servicio, ¿Qué ha pasado qué recientemente? objetivos tenéis a nivel de estrategia, todo eso a ti te va a ayudar a sacar el reto. ¿Por qué crees que un research te va a ayudar? ¿Habéis hecho research antes en la organización? O sea, entender un poco qué es lo que ha hecho que esta gente quiera hacer un research. Y, perdona, antes comentabas, ¿no? Decías, ¿y cómo sabes a quién vas a entrevistar? Eso aquí ya estamos, ya me has dicho que sí que te interesa la investigación. Y entonces, ¿cómo sabemos a quién vamos a entrevistar? Al principio decimos, stakeholders, ¿no? Pero ¿cómo sabemos quiénes? Muchas veces es en el pre-kickoff, porque te lo dicen, oye, a este tío hay que investigar, yo creo que este puede tener información por las preguntas que vosotras me hacéis, esta gente es interesante, ¿no? Porque el servicio de ATC, o es interesante que habléis con Manolo porque trabajó en este proyecto antes de que se abandonara y ahora lo hemos retomado, ¿no? Te va a decir este tipo de cosas y luego tú en el kickoff tienes que estar súper atenta a encontrar a los listos y a las listas. Claro. Que suelen ser casi todo el mundo, pero bueno, hay gente que es muy lista y ahí tú tienes que estar. Es decir, Sí. O sea, cada comentario que lanza una persona de repente decir, esta persona, o sea, está cada cosa que lanza. Y esa persona luego le mandas nota. un mail, le recuerdas, le dices que es muy listo y que quieres hablar con él. Y entonces ya esa persona te salva el arranque. Nosotras nunca vamos una sola a todas esas reuniones y todas esas cosas, porque aunque somos muy listas, no tanto como esa gente, y entonces a veces no te da tiempo a estar facilitando, siendo simpática, no sé qué, y fijándote de esas cosas. Entonces nosotras siempre vamos mínimo 2. Y yo creo que también, o sea, justo con lo que dices, ¿no? De ellos son muy listos y son muy listos respecto a su producto, su negocio, o sea, también no hay que tener miedo a preguntar. Nosotros muchas veces en esas mismas entrevistas con stakeholders que has un poco alineado qué es lo que vamos a hacer, por qué queréis esto, o sea, directamente les preguntamos ¿con quién crees que deberíamos hablar para tener más foco? O sea, directamente con esas primeras entrevistas nos derivan a otras personas. Igual que también en esos kickoff pedir por información, si es que más información que ellos sobre su movida no tiene nadie y ellos lo saben. O sea, que tampoco hay que tener miedo con, ay, no les voy a preguntar porque como va a parecer que no sé, bueno, es que efectivamente no sabes tanto de su producto y no pasa nada. O sea, claro, de la documentación que plantea Paula del pre-kickoff al kickoff, tú tienes que estudiar para al menos dominar su lenguaje. Y si ellos no dicen alguna palabra, pues tú no usarla. Es que justo iba a poner una palabra en concreto, pero es de un cliente en concreto. Pero si ellos utilizan una jerga, pues tú tienes que entender lo que ellos dicen. Y eso te sirve haciendo la famosa inmersión, no es sentarse en Google y buscar, es que también es decirle a tu cliente, pásame la documentación que tengas que creas que puede ser relevante para mí. Y ellos son los primeros interesados en que tú te sepas la movida, entonces te pasan todo. A veces demasiadas cosas. Entonces decimos, ¿me puedes poner en un mail cuáles son más importantes? Vamos, me he saltado el cuándo porque creo que lo habéis cubierto, cuando sí, cuando no. Bueno, vamos a ver el cómo, que quizás es más interesante también para las personas que están aquí. ¿Cómo empezar? Y aquí traemos esta, ¿cómo se llama? ¿Cómic? Viñeta, ¿no? Sí. No sé si la veis, os la leo. Hay una persona que pregunta otra cosa, ¿qué hace? ¿De qué se ocupa? Y esa persona contesta, traduzco problemas complejos en soluciones de diseño únicas, y luego se le ve moviendo un botón a la derecha y a la izquierda, ¿no? Que quizás es una situación en la que todos los que hemos intentado definir una propuesta de valor, sea para nuestro portfolio, sea para nuestra empresa, sea para la vida misma, nos hemos encontrado. Entonces quería preguntaros cómo empezar a investigar, cómo definir la propuesta de valor y hacer un buen portfolio. De esto va esta sección. Vale. Por un lado, el cómo empezar a investigar, nosotras siempre animamos a que sea con un equipo o con una persona que tenga mucha experiencia en investigación. Si eso no se puede dar, con alguna persona que haya participado en procesos de investigación, ¿no? Que los haya participado y ya, en el último caso sería alguien que haya visto procesos de participación, o sea, de investigación. O sea, hay un punto que esto es un oficio, como lo es el diseño, ¿no? Entonces tenemos que tener claros los procesos, tenemos que conocer las herramientas, tenemos que tener capacidad crítica y profesionalidad, pero de todo esto, como vamos más sobradas, y además lo podemos consultar, pero hay una parte, la del oficio, que hay alguien con el que tienes que ir de la mano. Eso sería lo ideal, ¿no?
Más allá de esto, cuando tengo que enfrentarme como a un portfolio, nuestra experiencia, que como consultoría no es mucha, porque nosotros no hemos buscado trabajo como investigadoras, eso también es cierto, o sea que... Pero cuando nosotras nos llegan, o sea que vamos a hablar del lado de cuando recibimos un portfolio de investigación, lo que nos pasa, y por eso también lo de la viñeta, es que son muy abstractos. Entonces la investigación de por sí es muy abstracta. Entonces si le añadimos más abstracción, es muy difícil saber exactamente lo que esa persona sabe hacer. Claro, son muy abstractos o nos cuentan el número de entrevistas que hicieron, el número de... que damos por hecho que sabe que hay entrevistas, o sea, como... o se van demasiado a un detalle que, claro, que tenemos escoges un manual de research o la abstracción, ponerlo. efectivamente, ¿no? O el libro de investigación, Sí. ¿no? Donde te pongo el proceso de investigación y cada paso, ¿no? De lo que he hecho en ese proceso. Entonces, yo creo que lo más valioso de una investigadora es cómo afronta el proceso y las preguntas que se hacen. Y eso creo que tiene mucha dificultad, pero es lo más valioso de un portfolio cuando nosotras los leemos. O sea, no nos interesa tanto si has trabajado con este cliente o con este otro cliente, sí que nos interesa saber si has estado en producto o has estado más en consultoría, creo que eso da pistas, sí, pero sobre todo lo que nos interesa es cuáles son las preguntas que tú te has hecho, ¿no? Y los aprendizajes en cada uno de los momentos de la investigación, y hay una parte que también nos interesa en que tienes experiencia. ¿No? Tienes experiencia moderando, tienes experiencia diseñando. Muchas veces en la investigación parece que la experiencia es la moderación, ¿no? Y la moderación es una parte muy pequeña de un proceso de investigación. Pero si no tienes un buen diseño, la moderación no sirve para nada. Entonces nos interesa eso, ¿no? Ver en qué tienes experiencia en relación con el cliente para sacar esos retos y saber hacer una propuesta, diseñando... haciendo campo, a lo mejor solo has tenido experiencia haciendo campo, te has enfrentado a un proceso de análisis, no te has enfrentado. Que el campo lo vemos como una cosa que es más un básico, ¿no? O sea que igual cuando estás empezando sí que ves ahí más barrera, pero al final hacer una entrevista, seguir una guía de conversación es relativamente sencillo, ¿no? Luego hacer una buena entrevista no es tan sencillo, ¿no? Pero donde sí que vemos más carencias es en la fase de análisis. Lo que nosotros nos encontramos que los análisis son súper descriptivos, que es básicamente contar lo que ha contado el usuario. Entonces, también contar si haces análisis o no, y nos interesa saber el impacto o los resultados, si fueron útiles o no. Eso ya, si vemos algo así, ya nos parece que hay una reflexión diferente a coger el manual y decir diseño, campo, análisis. Eso, pues sí. Y luego nosotras también entendemos la dificultad, porque nosotras mismas también lo tenemos, un portfolio de investigación, cuando suele ser un conocimiento muy estratégico, o aunque no sea estratégico, un conocimiento que no se comparte. Al final, cuando tú tienes un portfolio de diseño, ¿no? Puede que ese producto, ¿no? Esté en la calle, entonces tú puedes enseñar, o la gente lo puede reconocer. Pero en investigación muchas veces tú no puedes compartir nada, la mayoría de las veces. Entonces, que eso no nos preocupe, no. Porque se entiende. Lo que necesitamos saber es cómo piensas, ¿no? Y que eso nos lo cuentes, y qué te pasó en cada uno de los momentos, ¿no? Eso nos interesa muchísimo más que nombrar los momentos, que no aporta nada, o hablar de los clientes, que los clientes van y vienen, y no, todos tenemos los mismos clientes, y luego que un cliente de una marca no implica nada, porque con qué área, ¿no? ¿Qué hiciste exactamente? ¿Cuánto duró? Eso interesa más. Yo como persona que sí que ha buscado trabajo de investigadora, yo diría que totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho, y además me parece súper difícil, ¿no? Hacer un portfolio, porque es verdad que muchas veces como que enseño, ¿no? En plan, no puedo enseñar este informe que he hecho o estas entrevistas que he hecho, pero sí que es verdad que a la hora de, tanto ya sea de enfrentarte a buscar trabajo, hacer un currículum, un portfolio, incluso una entrevista, lo que más interesa o lo que desean saber las empresas, por un lado es, yo creo que a qué retos estás enfrentado, y con retos decimos un poco, ¿no? ¿Qué tipos de investigación has hecho? ¿En qué te has especializado? Sí que es verdad que es como qué técnicas has utilizado, pero en el sentido de cuéntame qué técnicas conoces, ¿no? Sino que igual qué técnica aplicaste para resolver ese reto.
Y también me interesa mucho en qué fases de la investigación has estado, porque es verdad que muchas veces puedes estar en una fase de investigación desde el principio hasta el final, que está en absolutamente todas las fases, pero hay veces que por tu trayectoria, experiencia, lo que sea, no, has estado en dos fases, o estuve más al final, estuve más al principio, me encargué de el campo, me encargué del análisis, lo que sea, ¿no? Pues eso también interesa mucho, saber realmente qué capacidad tienes para llevar proyectos, ya sea de forma autónoma o en equipo, qué etapas te puedes especializar. Quizás hay una parte también que es menos glamurosa, que es la de la inicial, de organización, la parte más administrativa Pues de eso es investigación, importantísimo. que en realidad es importantísima, ¿no? Bastante. Y muy importante dentro de una empresa, sobre todo pequeña, porque la logística es complicada y que nadie pone un valor, ¿no? Sí, y es clave. En investigación también es muy importante la capacidad de síntesis, entonces, y la redacción. Entonces, el cómo escribes ese correo, qué cuentas en el portfolio, en el currículum, bueno, en el artefacto que tú utilices para presentarte. Para nosotras eso también es muy importante, porque es una habilidad básica, o sea, hay que sintetizar todo lo máximo posible. Entonces, y no por una cuestión como también de tiempo, es una cuestión de cuál es la idea principal y cómo me la estás contando, ¿no? Y nosotras también nos fijamos mucho en eso cuando recibimos un portfolio, no en cómo ha contado la historia. Pensando en capacidades y herramientas, tengo una pregunta que es sobre el análisis, ¿no? Que a veces parece que el análisis, sobre todo el cualitativo, es un poco un mundo oscuro, cada uno saca sus conclusiones. ¿Podemos hablar un poco de esto? ¿Es una caja negra? ¿No es una caja negra? A mí me da mucha rabia, ¿no?, cuando la gente dice el análisis de interpretación y es súper subjetivo y es lo que tú has pensado, ¿no? Porque es verdad que hay una parte de interpretación, pero al final es un método, como cualquier otro que tienes que seguir, ¿no? Es un proceso científico de alguna forma. Entonces, es verdad que en base a la experiencia cada persona, ¿no?, o de sus herramientas de conocimiento puede analizar de una forma u otra, pero todos tenemos que llegar a lo mismo. Es decir, si yo hago un análisis sobre algo y sobre lo mismo Paula hace otro análisis y no llegamos a lo mismo y son cosas totalmente, es que algo estamos haciendo mal. O sea, algo no estamos haciendo bien, no puede ser que es como, bueno, esto es lo que yo creo y eso es lo que ella cree y nada, tiramos la moneda al aire y lo que sea, pues nos quedamos con eso. No. O sea, al final, ya que ella puede haber llegado de una forma y yo puedo haber llegado de otra forma totalmente distinta, pero el resultado siempre tiene que ser el mismo. De hecho, nosotras cuando hacemos una investigación al campo, nunca va, o a una entrevista con un usuario, nunca va una sola. Siempre van dos perfiles, porque una persona está haciendo la modelación y otra persona quita la cámara y está volcando en directo porque consideramos que así es más rico el análisis, ¿no? Y nosotras en el equipo, según el proyecto o sobre todo quién lo lleve, el volcado a veces lo hacemos en Excel, a veces lo hacemos en Figma, a veces lo hacemos en Word, porque cada una tiene una preferencia. Pero luego el análisis, pues según cuál sea el equipo, si somos 2, 3, 4, se hace de una manera u otra, pero los aprendizajes van a ser los mismos. La quali no es magia, es lo que a veces parece, ¿no? Que es como, bueno, me ha quedado así de bonito. Otra cosa es que luego el visual sea uno u otro, porque yo uso mejor los colores o peor, no sé, que sea, que a lo mejor la estructura narrativa del informe sea un poco diferente porque el día que la que lo ha liderado ha querido hacer ese hilo narrativo u otro, pero los aprendizajes son los mismos, porque si no, no es un método científico. Y que tiene una serie, ¿no? Es un proceso. Sí. Entonces el proceso hay que conocerlo. O sea, tú haces un volcado de los datos que te están compartiendo, de ese volcado pasas a una categorización, de esa categorización pasas a un modelado y de ese modelado pasas a una interpretación. Ese es el proceso. Ahora que tú eso vayas a utilizar una herramienta, vayas a utilizar otra, que ahí, bueno, pues está la aproximación profesional de cada una, ¿no? Y las preferencias, ¿no? Y si lo está haciendo con más personas que se pueden ver o no, hay que hacerlo todo en remoto, eso va a determinar, pero el proceso es ese y tú no te puedes saltar en ninguno de los pasos. Entonces, cuando alguien diga es que el proceso de análisis te lo has sacado tú de la manga, ¿no? O es esa caja negra o es magia, pues volvemos a poner argumentos de proceso, argumentos metodológicos, que es esto lo que hay que hacer. Ahora, ¿qué herramientas cada una de nosotras utilizamos para afrontar cada uno de estos puntos? Es una cuestión personal y de negociación con el equipo o incluso de negociación con el cliente. Claro, también nosotros tenemos clientes que son más,
bueno, tenemos algún cliente que no es de producto puro y duro y sus informes, ellos no están cómodos trabajando ni en Figma ni en nada de eso. Si sus informes los tenemos que hacer en un PPT más clásico y encima nosotros no trabajamos con PowerPoint porque trabajamos con Keynote y lo hacemos porque eso también es una negociación tú tienes que pensar que sea útil a ese cliente en concreto. Como le pasamos un Figma es que no va a poder trabajar sobre él, entonces ¿qué sentido tiene que le pasemos una cosa que es muy compleja, ¿no? Entonces tú también tienes que ver en todos los sentidos para quién es, ¿no? El medio cambia. Sí. Que es, hablando de entregable, como hemos empezado a tocar eso, ¿qué debe contener un entregable para funcionar? Pues lo que, según los objetivos, ¿no? O sea, tienes que pensar en cuál es el mejor artefacto para cubrir cada uno de los objetivos. No es en plan, parece que es como al peso, en plan, venga, las personas, el journey, el no sé qué, pues depende. O sea, a lo mejor no necesitas un journey porque y mapeas mucho más rápido. O sea, al final, el journey es una herramienta del demonio. O sea, me refiero, Es una si no herramienta vas a de trabajar, modelado. es una no herramienta de no modelado, es es un una herramienta que entregable. a ti te es útil para tú trabajar con los datos, pero no es un entregable. Tú no le puedes pasar a una persona un journey que ocupa una pared entera y que quieres que haga esa persona. Bueno, no se puede consumir, además. Eso no se puede consumir, eso no se puede leer. No te digas que tú lo necesites, y nosotros lo hacemos porque tú lo necesitas dentro de tu proceso de análisis, necesitas mapeártelo todo, verlo, tal, pero tú vas a analizar eso y vas a ver los puntos de dolor que tiene esa gente, o dónde hay oportunidades, o dónde no sé qué. Y luego tú eso tendrás que pensar cómo lo destilo yo esto y de qué forma esta persona se lo va a comer, que no es un journey de 4 metros. Creo que todos nos hemos encontrado en esa situación de voy a presentar. Y a veces hacemos journeys, pero es que claro, nadie luego lo quiere presentar al anexo, que va a morir en el anexo, porque a ver quién presenta eso. Encima ahora que haces todo el remoto, es que, por favor, basta. Muy complicado. Luego nosotros los tenemos que partir, o sea, porque hay veces que sí que lo tenemos que hacer porque igual es un equipo de diseño que luego va a estar meses trabajando sobre eso, ¿no? Es que en las presentaciones luego lo tenemos que partir y trocear para que eso se pueda ver, porque eso no se ve. ¿Cuáles pueden ser las trampas en las que no caer en un entregable a la hora de difundir una investigación? Sea un entregable, sea un speech o un vídeo o lo que queráis. Que esté muy cargado de texto. Puedes tener bueno, muchísimas páginas, muchísimas diapositivas con el artefacto que sea o el soporte que sea, pero que tenga mensajes muy claros, muy sintéticos. Por otro lado, que puedas hacer una lectura de todo el conocimiento, o que tú puedas hacer una lectura en titulares o en negritas, ¿no? O sea, que estén bien marcadas que un mismo entregable tenga diferentes opciones de lectura. Me lo puedo leer todo, me puedo leer solo una capa, ¿no? Hacer un entregable de capas de cebolla. Incluso nosotras en algunos entregables ponemos cómo lo puedes leer dependiendo de lo que te interese, ¿no? Porque como conocemos lo que le interesa al cliente, tú en una página, antes de presentar el índice, suponiendo que tuviese un índice, tú planteas, ¿no? Si lo que buscas es tomar decisiones rápidas sobre la interacción. Sobre todo es muy importante cuando hay equipos muy diversos, que igual tienes uno que sí que va a desgranar todo y trabajar con todo, pero igual tienes uno que quiere leerse rápido porque es más jefa y quiere tomar rápido. No, nada. En esa línea, o sea, que hacer entregables de los artefactos que sean, pero con capa. Como sí, pues con capas de cebolla, y si podéis aclarar cómo se pueden utilizar estas capas, mejor que mejor. ¿Qué tiene que tener? Para nosotras es fundamental un punto de partida. Hay que situar a los informantes, no hay que meterse mucho en una cuestión metodológica. De hecho, nosotras la cuestión metodológica la solemos llevar a un anexo, pero sí que hay que contar quiénes son las personas que nos han proporcionado estos datos y que nosotros con eso hemos generado conocimiento, porque ayuda a ubicar y da mucha credibilidad. No hace falta contarles si han sido entrevistas y qué es lo que ha pasado o qué ha sido a hacer observación, etnografía, pero quiénes eran estos señores y estas señoras que generosamente han participado en esto y por qué tienen estas características. Cuando decimos quiénes son, ¿qué características tenía el perfilado, ¿no? Pues son personas que llevan utilizando este producto durante 3 meses de manera intensiva. Intensiva queremos decir que lo utilizan más de una vez a la semana y que han escrito en algún momento al servicio de atención al cliente del producto. Imaginamos que ese fuese el perfilado, ¿no? Entonces ya la gente está mucho más situada. Esto no lo dice todo el mundo. Esto lo dice este perfil o estos 3 perfiles, ¿no? Entonces, para nosotras eso es fundamental. Que además, si no es todo el rato, pero es que, ¿sabes? Luego te va a ir en tu contra. Exacto, ¿no? Entonces, luego metemos algo de algunos aprendizajes generales, nos gusta enmarcar un poco, muy breve,
pero qué es lo que te vas a encontrar en este entregable, ¿no? Entonces son algunos aprendizajes generales y ya luego nos metemos a resolver exactamente cuáles son las preguntas concretas que para ellos son de su interés, Y ¿no? luego yo creo que respecto a lo de errores comunes, nosotras otra cosa que nos planteamos mucho es quién es nuestra audiencia, a quién se le va a presentar ese informe y que la estructura o la estructura narrativa sea lógica para ellos y no para ti. No en plan, bueno, pues yo aprendizajes, luego tal, bueno, ya. Pero ¿qué sabe esa gente? A lo mejor tu audiencia necesita que después del contexto, los aprendizajes generales, empieces por otro lado porque no tienen tanto. Y hay veces cosas más tontas, pero por ejemplo, como siempre tienes varios perfiles, las citas, tú para ti E07 o E08 sabes perfectamente que eso eran los jóvenes autónomos y que el E02 y el E03, pero eso el otro no lo sabe. Entonces es muy importante también para que se lea más rápido que las citas tú especifiques qué perfil es, ¿no? En plan, antes me encantaba este producto, pero ahora lo odio. E01. Ya, pero es que el que lo está leyendo no sabe quién es E01, entonces ahí hay que poner E01 autónomo o las siglas que tú hayas inventado, pero ese tipo de cositas ayuda a que no sea un tostón leerse tu informe. ¿no? Y lo de romper, no seguir necesariamente el proceso, sino hacerlo leíble para quien lo recibe. O sea, tú tienes que volver a pensar en tus objetivos y en la audiencia, no tanto en el conocimiento que has generado. Y luego, nosotras nos gusta hablar más de recomendaciones que de oportunidades, creemos que es de perfiles de investigación en consultoría, que creo que es muy diferente a cuando estás en el producto, pero en consultoría ir a la oportunidad es muy complicado porque tienes una visión muy reducida de todo el negocio, entonces ir a la recomendación para nosotras también nos ayuda a establecer cosas, bueno, pues líneas de trabajo, pero no con tanta concreción. Claro, no irte a una solución concreta de, o sea, llamarlo como queráis, pero yo no te puedo decir, creemos que aquí lo que tendríais que hacer es desarrollar mejor la versión mobile. No lo sé. Yo te puedo decir que hay un problema, que habría una oportunidad si el producto fuera más usable en todos los dispositivos, pero yo no te puedo dar la solución. Creemos que a veces en research nos queremos meter y entonces vuelves otra vez a perder mucha credibilidad porque te falta mucho contexto de tecnología, de negocio, de cuáles son sus prioridades. Entonces es quedarse en... Y luego también, igual que nosotras defendemos mucho la investigación, aunque consideramos que ¿no? dentro del ámbito del diseño hay muchos perfiles, ¿no? que la pueden ejercer, también respetamos mucho, ¿no? Otras profesiones, claro. Entonces es verdad que otra cosa es trabajar junto a ellas, junto al equipo de diseño que tiene que sacar esas ideas, con el equipo de estrategia que tiene que sacar esas líneas, ¿no? y esos objetivos, y otra cosa es que porque hayas hecho una investigación de crearla cero. Y luego otra cosa que ayuda mucho, que empezamos a hacer como hace un par de años o así, es como una sección de visto y oído. Sí. Es como, porque hay veces que tú encuentras cosas que te parecen súper interesantes, pero se aleja totalmente de tus objetivos. Si lo intentas meter al final, eso es, no se entiende nada, ensucia un montón el entregable, pero son cosas ricas que ellos a lo mejor que salen del campo y que tú dices, mira, hemos visto esto, pues que igual son cosas por las que podéis tirar y tal, y entonces les ponemos como un anexo que se llama visto y oído. ¿No? Bueno, las solemos analizar, pero no tienen que ver con el objetivo. Luego lo que es también cuando en el kickoff, que eso nos ha pasado en muchos proyectos contigo, en el kickoff a veces nosotros les mandamos deberes, ¿no? En plan, hacer en este Excel hipótesis que tengáis, ¿no? Para que nos den más información y por si no les hemos pillado de todo bien. Y a veces les anexamos esas hipótesis con puestos y rojo, amarillo, verde y una justificación de, pues esto que pensabais sí, esto que pensabais no. Todo eso anexo para que no manche mucho en el... Siendo consciente del tiempo, os quiero hacer una última pregunta. Había por ahí una mano levantada. Al fondo. Hola. No, justo por esto que contaban, si como parte de la difusión de los resultados habían tenido instancias, o no sé si les contan esto, de, por ejemplo, bueno, tenemos estos insights, tal vez hacer como una instancia de workshop, taller de ideación, donde bajen. Nosotros siempre hacemos presentación y workshop. Hacemos una presentación, les damos un par de días, casi siempre. Y luego a los 2 días hacemos un workshop para trabajar sobre los resultados, porque así nos aseguramos que se quedan más con ellos. Y luego muchas veces hacemos un informe ejecutivo, o sea, que no lo presenta, o a veces el informe no siempre tiene por qué ser el documento que presentamos. A veces presentamos una versión muy resumen, porque es en plan, tenéis 45 minutos y tú tienes un informe más complejo, entonces hacemos una versión más reducida para la presentación y luego tienen un informe más extenso. O al revés.
También puede ser que ellos necesiten, es un equipo de producto, pero necesita una versión más compacta para poder mover a otras esferas, y entonces hacemos un resumen ejecutivo para eso. ¿Hay alguna pregunta más? Porque si no, damos paso a preguntas, ¿no? Sí, genial. Claro. ¿Qué lugar le dan a la accesibilidad, más que hoy tiene bastante importancia dentro de su proceso de investigación? ¿O depende del cliente? O sea, dices que si hacemos Hablando también del sesgo, ¿no? Nosotras no es algo que incorporemos. No tenemos cuotas ni en los perfiles ni en la captación de contemplar eso. O sea, no sé si te refieres a De cara a los informantes. De cara a los informantes, sí. Y eso se lo dan a los es que nosotros por el tipo de investigación que hacemos, o sea, si hiciéramos una investigación en la que el objetivo contemplase como un perfil, objeto, esa variable, sí, pero nosotros en los temas que investigamos, nuestro cliente no lo tiene como público objetivo, entonces nosotros no incorporamos esa variable. Nosotras en general segmentamos bastante parecido a cómo es el usuario objetivo de nuestro estudio. Pero es verdad que trabajamos con muchas marcas que van a población general, claro, que podría tener todo el sentido, y de hecho sería lógico que se contemplase, ¿no? Cómo determinadas personas acceden o no, comprenden o no, usan o no el producto o servicio. Nosotros no lo ponemos sobre la mesa. Pero también piensa que nosotros no hacemos usabilidad. Y nunca nos lo han pedido. Bueno, yo he intentado llevarme el concepto, si nosotras usabilidad no hacemos, el concepto como más accesibilidad, no general. Nosotras esa conversación no la ponemos sobre la mesa, y nunca nos han comentado nada que haya una demanda explícita de esto lo quiero abordar. Dale, Marina. Sí. Hay otra Marina. Quería preguntaros sobre la parte de análisis, porque yo también creo que Marina has comentado que vosotros lo dividís en categorización, Vale, en el modelado en diseño, eso es lo que hablábamos antes, ¿no? Del famoso journey de las personas. Bueno, nosotras detestamos las personas, eso es otro tema, pero cuando tú tienes ya categorizada tu información, ¿no? Has establecido categorías, tú tenías un volcado, puede ser un Word donde lo hayas volcado, ¿no? A raíz de ese volcado, tú lo que generas es categorías, de qué está hablando, cuáles son las temáticas que está hablando esta persona, ¿no? Pues está hablando de cuáles son sus objetivos cuando se relaciona con el producto, está hablando de los momentos en que usa el producto, está hablando de las asociaciones que le asigna el producto, ¿no? Vas encontrando esas categorías. Una vez que encuentras esas categorías, que pueden variar, lo que estableces son asociaciones entre las categorías, cómo se relacionan, ¿no? Estas diferentes categorías, qué tiene que ver que tenga este objetivo con que lo use en este momento, ¿no? Y intentas encontrar patrones. Una vez que tienes esto mapeado con todos tus datos, ¿no? Lo que intentamos es hacer modelos. Con modelos queremos decir es cómo podemos representar esta asociación de la mejor manera posible. Ese modelado a veces es un proceso, y entonces nos vamos es un proceso del cliente y entonces, o del usuario, entonces nos vamos, ¿no?, a mapear ese journey, por ejemplo. O a lo mejor ese modelado tiene que ver con una escala de priorización, ¿no? Porque establece, lo que hemos identificado es que hay un patrón que utiliza diferentes criterios. Entonces queremos ver cómo podemos representar esos criterios, cómo modelamos esa información para poder seguir preguntándole, sin que sea un Word corrido, o sin que sea un Excel, o sin que sean unos posits, ¿no? Lo que intentamos es ver esas asociaciones y cómo las podemos representar. Eso sería el modelado para seguir la conversación. La conversación más correcta sería para seguir la discusión, para seguir preguntando a esos datos por qué, ¿no? Y cómo están relacionados. Claro, porque tú no puedes trasladar todo eso, bueno, puedes porque se hace, pero trasladar todo eso en texto es una locura. Te ayuda a sintetizar. Es muy difícil que la persona a la que tú se lo estás contando, que no ha pasado por todo ese proceso de análisis, comprenda exactamente la complejidad que hay detrás de ese aprendizaje. Entonces hay que pensar otras formas de modelar la información que no sea texto. Y te tiene que permitir eso, no solo representar,
¿no? Ese conocimiento, sino sobre todo avanzar en tu análisis. ¿Cómo puedo ver esto? ¿Cómo lo puedo? A veces es una pirámide, que puede ser una escalera, que puede ser 75 flujos para poder seguir preguntándote cosas. Es ordenar la información de tal manera que te permita seguir avanzando y haciéndote preguntas. Bueno, es que luego yo creo que a lo mejor es lo mismo que cada uno yo le llamo modelado. Lo llamamos, es como lo nombramos, pero a lo mejor que es lo Yo mismo. para entender un poco, porque yo creo que en este mundo además hablamos muchas veces de lo mismo. Sí, Claro, total. Entonces un poco por entender a qué llamáis esa pues debe ser primos hermanos. Que lo que no hemos hablado de diners, ¿eh? Pero si eso es la misma línea para mostrarle a los clientes, recurren a, como no tienen que usar texto, capaz que gráficos, recurren al storytelling o cómo se manejan mejor o cómo piensan que el cliente puede entender mejor. El cliente puede entenderlo mejor si respondemos a lo que nos ha pedido, ¿no? La investigación te lleva a lugares oscuros donde puede ser interesantísimo, pero el cliente es que no le interesa lo más mínimo. Entonces hay que identificar muy claro qué es lo que interesa al cliente, qué es lo que la investigación ha destapado más allá de lo que le interesa al cliente y ponerlo en un lugar preferente e identificar cuál es la historia que va a captar más la atención de los equipos que lo van a utilizar para contarlo. Entonces, nosotros estamos continuamente moviendo los aprendizajes, continuamente hasta contar esa historia que nos parece como más coherente para asimilar. Claro, tienes que ser un poco estratégico, tampoco puedes empezar diciéndoles que todo es un desastre. O sea, se lo vas a contar, pero el orden de las ideas sí altera el producto en este caso. O sea, tienes que ser ahí un poco... Ya no solo negativo positivo, sí, sino con la complejidad. Tienes que jugar con eso, no puedes empezar con aprendizajes muy complejos. Claro, y cómo has llegado tú, lo que nosotras vemos es que a veces cuando tú ya estás como que llevas mucho tiempo analizando, has perdido un poco esa perspectiva, porque ya no sabes, crees que todo el mundo sabe tanto como tú, pero tú que llevas ahí 2 semanas, dale que te pego. Entonces ahí ayuda un montón, nosotros hacemos una cosa que le llamamos prepresentación, vivimos en el pero es súper útil. Entonces presentamos el informe a otras personas del equipo que no han estado en el proyecto. Y es feedback silencioso. Es difícil, esta conversación, esta prepresentación suele traer pelea, pero tú la presentas. Y las personas que lo escuchan, que te han oído hablar que tú estás investigando algo sobre tarjetas de crédito para uso en el extranjero, pero no saben muy bien de qué va, tú se lo cuentas. Entonces tú tienes que tener la capacidad de escuchar lo que te digan, y luego tú dices, pues esto sí, esto no. Pues oye, esto no se ha entendido, esta idea me parece súper compleja, yo creo que aquí habéis perdido el foco. Te hacen ese, y tú eso lo recoges, es silencioso porque no puedes defenderte a sus ataques, y incorpora, y luego el equipo, pues imagínate que estamos Paula y yo, pues cogemos y decimos, vale, pues esto que han dicho es súper interesante, esto mejor nos lo llevamos a un anexo, yo creo que es que esta frase no se entiende, este verbatim se contradice con esto, y te das cuenta además de ratas tontas, pero a veces te das cuenta de cosas que claro, tú como llevabas ya estabas demasiado metida y has perdido la perspectiva. A nosotros nos ayuda mucho. Les duele, pero lo aplican, digamos. Nos duele. Sí, o sea, a mí sobre todo porque digo, es que porque llevas mucho tiempo ahí, te ha costado igual llegar a una cosa y de repente te dicen, mira, esta pirámide, porque yo siempre me gusta mucho el uso de la pirámide, mira, esta pirámide, Ana, no se entiende. Y a mí eso pues me duele. Pero lo recibo. Es que la pirámide tiene muchas habilidades para expresar ideas, pero no siempre se entiende la pirámide. No hemos hablado de dinero, pero... Bueno, de presupuestos, es que tampoco sabemos si... Sabemos que es una preocupación para la gente que a lo mejor es freelance o está en consultoría, pero si aquí estamos en productos y els diners no nos preocupan, pues me parece un gran síntoma y me parece fenomenal. No hay que hacer presupuestos, ¿no? Pues maravilloso, entonces, una cosa menos. A mí sí me interesaría saber, porque es algo, o sea, que como freelance no hago para mis clientes, y a lo mejor es algo adicional que estarían interesados y no sé cuál es. Pero como no haces un presupuesto porque te dicen, este trabajo, esta pasta. No, porque no hace research. Claro. Bueno, nosotros lo que íbamos a contar es cómo hacemos nosotros el presupuesto. O sea, el precio hora es lo que valga tu hora.
pero cómo tú haces el presupuesto es que estimas el tiempo que te va a llevar cada una de las fases. Pues la inversión, yo calculo tantas reuniones con el cliente, tantas entrevistas a stakeholders, no sé qué, no sé cuánto. El diseño, más o menos luego vas afinando. Nosotros durante un tiempo íbamos midiendo el tiempo presupuestado y el tiempo real y eso nos ha permitido ir afinando. Por ejemplo, nosotros las entrevistas, si es 1 hora de entrevista, siempre la presupuestamos por 1h30, porque al final tú te conectas un poco antes, a ver si encima hay prueba técnica, no sé qué, no sé cuántos, y luego siempre te quedas un poco, como nosotras vamos siempre 2, pues comentando tal. Entonces, y luego el análisis, nosotros más o menos tenemos calculado que es lo mismo que nos ha llevado al campo. Es decir, si tú has hecho 10 entrevistas y las 10 entrevistas es a 1h30 la entrevista, significa que son 15 horas de campo. Pues el análisis calculamos que es 15 horas. Más luego el informe, el modelado, no sé qué, eso va aparte. Pero lo calculamos en tiempo. Y luego es el precio hora que cada uno estime. Si es un cliente nuevo, puedes añadir una desviación de horas, que suele ser entre un 5 y un 10%, y si ya conoces mucho al cliente, se te va a ir menos. Nosotros sabemos que hay clientes que hemos trabajado tantas veces con ellos, que sabemos que no nos van a demandar más reuniones de más, que son súper operativos, que tal. Y hay otros, por el contrario, que como hemos trabajado mucho con ellos, sabemos que luego van a ser muchas más presentaciones, muchos más workshops, entonces puedes jugar un poco con eso. ¿Gastos siempre aparte? Siempre. Una cosa es el trabajo técnico y otra cosa es lo que cuesta la sala, lo que cuesta el viaje, lo que cuesta captar, lo que cuesta el incentivo. Siempre aparte. Y siempre aparte porque a veces además suben las apuestas. En principio querían población general y luego quieren que sean mujeres de 1,56 m que tienen banco, con este, que hacen cambio de divisas, que hacen remesas al extranjero, pues claro, porque son más caros esos perfiles. Yo iba a preguntar justo por la parte un poco de la muestra, ¿no? Nosotras siempre lo hacemos con agencia, es un currazo impresionante. Por eso también lo de que una persona sola haga una investigación nos parece que pierde muchísima calidad porque es imposible, porque solamente gestionar la captación es que te haría falta un perfil en las fases iniciales única y exclusivamente destinado a eso. Nosotras nos curramos mucho la segmentación, es decir, los 3-4 perfiles que tengamos los definimos muchísimo y luego hacemos muy buen cuestionario de captación, porque la agencia, por muy buena que sea, no sabe de tu tema. Entonces tú tienes que ser capaz de trasladar esos criterios que tienes a preguntas, porque también hay profesionales de la investigación que quieres que no se te cuelen, ¿no? Y nosotros lo hacemos con agencias especializadas, no hacemos nosotros la captación. Pero metéis ahí un buffer también, porque sí, claro. Uno de los temas que más puede cambiar un poco es el presupuesto de captación. Claro, nosotros ponemos el presupuesto técnico y luego aparte gastos de captación e incentivos. Y más o menos sabemos cuánto cuesta. No, lo ponemos el precio exacto. Lo que hacemos es, o si tenemos el perfil muy cerrado, pedimos presupuesto antes de hacer el presupuesto, pero en general es que ya más o menos no sabemos los precios. Tipo, pues un perfil autónomo, que son los empresarios, empresarias autónomos, tal, son un poco más caros, pues sabes que esos más o menos te va a costar la captación unos 90 euros. Y depende del incentivo, pero depende de la técnica, por ejemplo. Pero vamos a dejarlo porque tenemos que marchar y ahora hablamos de presupuesto con la gente que le apetece.